¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros le vamos a hablar sobre el tema formado por su servidor, Rodrigo Delgado Sánchez, Manuel Islas García y Pacheco Chimariano. Continuando con el tema de introducción, la Sierra Madre Occidental es el resultado de diferentes episodios magmáticos y tectónicos durante el Cretácico y Cenozoico, asociados a la Sudamérica y a la apertura del Golfo de California. En este lado, en esta imagen, tenemos representadas las diferentes litologías encontradas en las sierras entre el periodo inferior y superior del Cretácico. Seguido a eso, tenemos rocas andesíticas y en proporción dacítico-riolíticas encontradas en el Eoceno. En la litología tenemos imbritas silícicas encontradas en dos episodios, una en el Oligoceno y el otro en el Mioceno. Seguido a eso tenemos coladas basáltico-andesíticas. Tenemos un volcanismo post-subducción constituido por coladas de basaltos alcalinos e ignimbritas, basados en diferentes episodios del Mioceno tardío, Plioceno y Cuaternario, y que se relacionan con la separación de Baja California del continente. Los productos de todos estos episodios magmáticos, parcialmente a su vez un basamento heterogéneo, pobremente expuesto con edades del Precámbrico y Paleozoico, en la parte norte comprendiendo a Sonora y Chihuahua, y en el Mesozoico en el resto de la Sierra Madre. El magmatismo en el norte de México estuvo dominado por la actividad de un arco, nombrado Larámide. La deformación Larámide afectó moderadamente a las rocas más antiguas del campo volcánico inferior, de 101 a 89 millones de años, afectando principalmente a Sinaloa, y a rocas volcánicas del Matriciano, en Chihuahua Central. En su fase final, durante el Paleoceno y Eoceno temprano, se desarrollaron fracturas de tensión con orientación este a oeste. Después evolucionaron de noreste a suroeste, que hospedan a los principales depósitos de pórfidos cupríferos de la Sierra Madre Occidental. En esta imagen se puede ver cómo fue la evolución de esa orogenia larámide, pasando de una dorsal hasta chocando con una trinchera. La tectónica extensional inició por lo menos en el Oligoceno en toda la mitad oriental de la Sierra Madre Occidental, provocando la formación de grábenes limitados por fallas de alto ángulo que se han referido como el Basin and Range mexicano. Bueno, básicamente esta imagen nos observa las consecuencias de la tensión extensional. Como se explicó anteriormente, estas iban de orientación este a oeste. Aquí en esta parte se observan las fracturas de alto grado que forman los depósitos de pórfidos cupríferos. Durante el fin del Cretácico y el principio del Terciario, el magmatismo en el norte de México estuvo dominado por la actividad de un arco nombrado Larámide, por ser contemporáneo con el periodo en que se desarrolló la deformación laramídica en Norteamérica. La actividad de este arco produjo una gran cantidad de rocas plutónicas y volcánicas, que fueron agrupadas en el llamado complejo volcánico inferior, constituido por grandes batolitos graníticos compuestos que varían en su composición desde diorita hasta los grandes compuestos graníticos batolitos, la diorita a cuarzodiorita, y finalmente por una secuencia volcánica de composición dominantemente andesítica, conocida como la formación tarahumara. Esta secuencia volcánica incluye a su vez un miembro superior de tobas y flujos de riolita y dacita, intercalados con horizontes de rocas sedimentarias, localmente conteniendo restos de plantas fósiles. De acuerdo con Damon et al. 1983, las rocas plutónicas del campo volcánico inferior en el noroeste de México tienen edades entre 90 y 40 millones de años, y la distribución espacial de las mismas muestra un arreglo progresivamente más joven hacia el oriente. Sin embargo, un estudio más reciente de las rocas volcánicas de la formación tarahumara, en la proporción centro-oriental de Sonora, indicó edades de cristalización entre 90 y 60 millones de años, según McDowell et al. 2001. En esta imagen se puede ver el arreglo espacial que tienen las rocas, mencionado anteriormente, más joven hacia el oriente. Esto hace suponer que en el magmatismo laramídico en esta región del país fue quizás más complejo que el modelo tradicional basado en un simple arco magmático migrando hacia el oriente. Los primeros estudios sobre la Sierra Madre Occidental agrupaban a este grupo de rocas eocénicas con el complejo volcánico inferior. Estudios recientes lo consideran un episodio distinto en la evolución del occidente mexicano.
y puede interpretarse como el precursor del episodio ignimbríttico del Oligoceno. En el sector norte, el vulcanismo del Oceno está expuesto principalmente en Chihuahua y en las partes más internas de la Sierra Madre Occidental. En general, las primeras ignimbritas eocénicas de la parte norte de la Sierra Madre se distinguen por ser porfíricas y ricas en cristales, entre los cuales se encuentran comúnmente la biotita. Este episodio inicia a los 46 millones de años, después de un episodio de magmatismo escaso e intermitente, y sigue prácticamente sin interrupciones hasta los 27.5 millones de años, ligando así el magmatismo del Oceno con las ignimbritas del supergrupo volcánico superior. En Chihuahua Central, las rocas eocénicas constan de dos secuencias de ignimbritas silícicas, separadas por una potente secuencia de coladas masivas de composición intermedia silícica. En Sonora, sin embargo, el vulcanismo del Oceno tiene por lo general edades más antiguas. Más estudios geológicos son necesarios para establecer con mayor precisión el alcance del vulcanismo del Oceno en el sector norte de la Sierra Madre Occidental. La Sierra Madre Occidental es comúnmente asociada a la inmensa sucesión ignimbritica con espesuras de hasta más de 1000 metros, que cubren gran parte del occidente de México. Esta secuencia, también conocida como el supergrupo volcánico superior, fue emplazada de manera discordante sobre las rocas del complejo volcánico inferior, rocas volcánicas del Cretácico Paleoceno, y sobre las rocas del arco del Oceno. Está compuesto por una potente secuencia de tobas de flujo piroclástico, tobas de caída y lavas de composición silícica a intermedia, y en menor proporción flujos de composición mágica. Con un ancho promedio de 250 kilómetros, un largo de aproximadamente 1200 kilómetros y un volumen de 300.000 kilómetros cúbicos, esta cubierta silícica constituye el rasgo geológico más notable del subcontinente mexicano. Además del tamaño, otro elemento a destacar de esta sucesión es el tiempo relativamente corto en el cual se emplazaron las ignimbritas. En diferentes lugares a la longitud de la ciudad de Chihuahua, muestran una secuencia de ignimbritas seguidas por tobas peralcalinas al noreste de Chihuahua. La secuencia incluye ignimbritas riolíticas intercaladas con derrames dacíticos y riolíticos y minerales de basalto que se emplazaron en un basamento antiguo que incluye rocas proterozoicas. En Sonora, las rocas volcánicas de la Sierra Madre fueron depositadas discordantemente sobre una secuencia erosionada del complejo volcánico inferior, cuyo contacto está caracterizado por un horizonte conglomerático con clastos de un plutón granodioríttico. En esta parte de Sonora, la secuencia ignimbritica no ha sido fechada sistemáticamente, como lo ha sido en Chihuahua. En esta parte de la Sierra Madre Occidental, la cubierta ignimbritica se vuelve mucho más delgada que en la región occidente de Chihuahua. Después del pulso ignimbríttico del Oligoceno y Mioceno, otro proceso volcánico que nos ayuda a moldear la Sierra Madre Occidental es el vulcanismo post-ignimbríttico. Este se vuelve más heterogéneo y disperso en la Sierra Madre Occidental durante el periodo Cenozoico, que es el Mioceno tardío, el Plioceno y el Pleistoceno. Este magmatismo tiene la particularidad de ser bimodal. ¿A qué nos referimos con bimodal? A que va composiciones máficas entre basalto alcalino y más silícicas, que son las ignimbritas. Una particularidad más de este volcanismo es que se vuelve discontinuo y tiende a migrar hacia lo que va a ser en un futuro el Golfo de California. Muy bien, a continuación les voy a describir un poco de la génesis que se propone para este volcanismo post-ignimbríttico. El primero, como les había mencionado, al ser heterogéneo va a ser el volcanismo máfico. Esto es que son coladas de lavas de composición basáltico-andesítica, un poco más máficas. Están emplazados de manera discontinua y de hecho
Los afloramientos que se han encontrado van desde Chihuahua, pasando por Sonora, incluso llegando a Guaymas. Están incluidos dentro de los definidos basaltos andesitas del sur de la cordillera, o por sus siglas en inglés, Escorba. Y esto significa que son unos basaltos que vienen siendo cartografiados desde Estados Unidos y llegan hasta esta parte de la Sierra Madre Occidental. Ahora, ¿por qué decimos que son de composición basáltico-andesítica? La composición va variando con respecto a su ubicación geográfica, ya que los muestreos que se hicieron en Chihuahua y en Sonora son de una composición más basáltica. Conforme se van acercando a la costa, su composición se hace más silícica. De igual manera, las edades de los basaltos cambian. Las más antiguas las tenemos hacia adentro del continente en Chihuahua, mientras que las más jóvenes las tenemos hacia la costa en Hermosillo. Ahora, con todas estas características antes mencionadas, podemos llegar a plantear dos marcos tectónicos. Las rocas más jóvenes pueden atribuirse a una primera fase de extensión en una zona de intraarco, mientras que las más continentales, las relacionadas a los basaltos Scorba, son relacionadas o podrían ser relacionadas a un marco tectónico de intraplacas asociado a la provincia Basin and Range, que se encuentra en la mesa central, y también por las firmas geoquímicas que presentan esos mismos basaltos. Ya que, por ejemplo, aquí en Durango tenemos rocas con firmas geoquímicas más parecidas a hawaiitas, que podríamos decir que son afines a basaltos típicos de intraplaca de la provincia Basin and Range. El siguiente vulcanismo al que vamos a hacer referencia es el vulcanismo alcalino hiperalcalino. Este se encuentra caracterizado principalmente por un depósito de ignimbritas, derrames riolíticos, riodacíticos, hiperalcalinos. Se encuentra ampliamente distribuida en la Sierra Madre Occidental, pero se distingue más por estar a la periferia. Esto es en la parte suroccidental de Sonora, e incluso la tenemos en el Golfo de California y parte de la península de Baja California, correlacionada incluso a través de la isla Tiburón en el mismo estado de Baja California. Los caracteres o las firmas geoquímicas sugieren una procedencia de manto astenosférico, lo que implicaría entonces que su emplazamiento ocurrió después de un adelgazamiento cortical. Esto es importante porque con esto podríamos afirmar un ascenso del manto convectivo hasta la base de la corteza. Con estos datos, dos grupos de investigadores plantean los posibles orígenes de estas rocas silícicas. El primer grupo, de McDowell y Moracleves, interpretan que estas rocas silícicas son por el proceso o son derivados de un vulcanismo post-subducción en Sonora. Por otra parte tenemos el grupo de Vidal Solano, que consideran a estas como el emplazamiento del último episodio de extensión continental. Bueno, con todo lo descrito anteriormente por mis compañeros y por un servidor, podemos llegar a las siguientes conclusiones. La historia magmática de la Sierra Madre Occidental está estrechamente relacionada por dos procesos. Uno es la evolución del margen occidental de la placa norteamericana, y el siguiente son los procesos de subducción de la placa de Farallón. Ambos procesos no son independientes entre sí, van conjuntamente relacionados. Pero en contexto general se podría decir que la evolución magmática de la Sierra Madre Occidental está dada por la migración del arco
del arco a parte continental y su regreso a la trinchera cuando estaba subduciendo la placa de Farallón, que se dio desde el Cretácico hasta las últimas partes del Cenozoico, por lo que podemos decir que estuvo dominado por las variaciones en el ángulo de subducción de la placa de Farallón, lo que originó los procesos de migración del arco. Y también podemos decir que durante este periodo tiene lugar la orogenia larámide. Otra consecuencia de las variaciones en el ángulo de subducción recaen en que es difícil poder establecer un límite entre la provincia de Basin and Range y la Sierra Madre Occidental, así como los primeros procesos de apertura del Golfo. Hay dos causas que explican la diferencia entre el comportamiento de la evolución de una placa norteamericana que forma provincias Basin and Range y los procesos de subducción de la placa de Farallón. El primero consiste en la reología de la corteza y el segundo en un debilitamiento térmico en la zona del futuro Golfo de California. La primera sugiere que existe un bloque cortical de mayor resistencia constituido por los batolitos peninsulares, que provocaría la localización de la deformación a lo largo del límite oriental del bloque batolítico peninsular. Esto provoca la separación de Baja California de México. La otra explicación también sugiere que la extensión se localizaría en la zona del futuro Golfo de California, debido a que el arco estuvo activo en esta región durante el periodo inmediatamente anterior a la apertura del Rift. Dicho de otra forma, lo que ahora conocemos como el arco de Komundú en Baja California Sur pudo haber provocado este debilitamiento térmico en la corteza, y esto pudo ser la causa en donde se focalizara la apertura del Golfo de California. Ahora, por otra parte, complementando con estudios sísmicos, se definió que hay espesores anómalos y fuertes contrastes de velocidades sísmicas. Esto sugiere que hay que pudo haber una corteza inferior fuertemente intrusionada por magmas máficos, por lo que al haber adición de magmas máficos en la base de la corteza tiende a producir o formar nueva corteza. Y esto nos ayuda a establecer el último punto de las conclusiones, que son el por qué esta variabilidad en cuanto a composición de los magmas. Y esta se debe a que hubo tanto procesos de mezcla como de asimilación y cristalización fraccionada. Mezcla de magmas por consecuencia de mantos astenosféricos y mantos litosféricos, y asimilación y cristalización por los pulsos magmáticos que eran de composición basáltico, andesítico y todo el resto que derivó en la ignibrita. Y con esto acabamos el tema del vulcanismo en la parte norte de la Sierra Madre Occidental. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Saludos desde Iztapalapa.